Muy bien, continuamos aquí en Sin Mordaza y está con nosotros el diputado provincial Carlos Delfrade. Carlos, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Un gustazo. Hay varios temas para hablar, pero a mí me gustaría conocer un poco más en detalles, porque por ahí en toda la provincia estamos mirando como testigos lo que está pasando en Rosario con esto de los funes, los caminos que se matan entre ellos y no terminamos de entender. En Buenos Aires se trata el tema con mucha liviandad. ¿Qué es esto de la familia Funes, de los caminos que hay en los últimos año y medio, 28 muertos? ¿Qué es esto? En realidad la continuidad de la vieja pelea de las segundas líneas de los monos contra Luis Medina. Para que quede claro, la ciudad de Rosario hasta el año 2013 tenía 4 grupos que manejaban 2.000 millones de pesos que salían de casi 500 lugares de venta al narcomenudeo. Esas 4 familias eran, por nivel de poder, en primer lugar los monos, segundo lugar Luis Medina, tercer lugar los Alvarado y cuarto lugar los Pillines. Esa estructura hasta el 2014 te diría que estuvo intocable. Acá estamos viendo inclusive también el tema de los barra brava de Newell's y Sí, Central, totalmente vinculados entre sí, por eso cuando lo asesinan el pájaro cantero, el Pillín Bracamonte está durante 6 horas en el velatorio, es una serie de cuestiones. Pero ¿qué pasaba con esa organización? En los barrios, eso, si cada uno respondía a alguna de esas líneas, tenían una especie de paz romana. Podía haber enfrentamientos familiares, y en el barrio municipal y barrio Tablada, 2 barrios realmente neurálgicos en todo esto en la ciudad de Rosario, cuando lo matan a quien en su momento era socio de los canteros, como Roberto Pimpi Camino, el ex jefe de la barra brava de Newell's, que manejaba 600 personas, y el poder real siempre es manejar a la gente, cuando lo matan al Pimpi Camino, pero sigue manteniendo hegemonía los monos, aparecen la banda de los húngaros junto a la familia Funes, para empezar a discutir. Cuando los monos empiezan a caer en desgracia, esa discusión lleva al territorio de las armas, y lo que hoy vemos entonces es no la pelea de grandes bandas, sino de pandillas que trabajaban para esas bandas. La vieja pelea entre los monos y Luis Medina hoy continúa en la pelea de los caminos, que en su momento laburaron para los monos, con los que laburaron históricamente para Luis Medina, Húngaro y los Funes. Eso es lo que vemos. Son peleas ya no de bandas, sino de pandillas, de chicos muy jóvenes, pero muy violentos, y que se encuentran a veces con un armamento sofisticado que no sale ni siquiera de las fuerzas de seguridad de la provincia. Vienen de otro lado, que es otro de los temas interesantes para analizar. A ver, hablando de eso, porque vi que presentaste un pedido de informe por el tema de las armas extranjeras en poder de estos delincuentes. Sí, decomisadas por la policía. Yo lo que quiero saber en estos 2 años, ¿cuántas armas se decomisaron de la policía y cuántas son extranjeras? ¿Y cómo entraron esas armas extranjeras? ¿Qué porosidad tiene la aduana nacional que permite que armas del ejército mexicano fabricadas en Estados Unidos lleguen a los barrios de Santa Fe, lleguen a los barrios de Rosario, lleguen a los barrios de Reconquista, a los barrios de Rafaela, a los barrios de San Lorenzo? ¿Por qué eso se hace? En algún momento el comandante Brilloni, que era el ex jefe de gendarmería que estaba acá, él estaba sorprendido por la enorme cantidad de armas de guerra que se utilizaban para delitos comunes en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe. Le llamaba mucho la atención eso, porque él decía, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba son armas viejas, pero en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe las armas son sofisticadas. ¿Por qué? Esa respuesta yo la vengo buscando desde hace tiempo, lo vengo diciendo desde hace tiempo, porque esto me lo dijo Brilloni. Ahora, Carlos, yo vi todo, hemos visto las imágenes de Alan Funes con una ametralladora celebrando Navidad. Lo veo al hermano del que matan en las últimas horas, Bam Jonathan, Funes, manejando un Audi A3, que sale mucha plata, en un día que no es el habitual que visitan a los familiares. Y los Funes, para colmo, no son banda vinculada directamente al narcotráfico. Los Funes, el negocio de los Funes, de estos muchachos, es cobrar peaje, administrar la violencia para los grupos narcos. Tal como se originó los monos. Los monos, en un primer momento, fueron un supermercado de la violencia.
Vendían violencia. ¿A quiénes les vendían en primer lugar? A las barras bravas de Central y Ñul, cuando había permiso para las entradas visitantes, cuando iban y venían de Rosario, tenían que pagarle peaje a los monos. Así empezó. Los Funes, hoy lo que se dice, su negocio principal, ese Audi sale del dinero del peaje para dejar actuar en determinados barrios a ciertos grupos vinculados al narco. Imagínate. ¿Es cierto que vos, el papá de Ara te abordó en la calle? Sí, Jorge Funes. Fue el día que cumplíamos 18 años de casado con mi señora, fuimos al bar de siempre, que es el bar El Paso, muy conocido en Rosario, Paraguay, Pellegrini. Fuimos con mi hija menor en almuerzo, fue el 22 de enero, un lunes. Nos sentamos en la mesa de siempre y allí en la otra mesa estaba este señor con una chica que era, a mi entender, mucho más joven que él. Me dice, ¿usted el diputado del Frade? Le digo, sí, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no, me levanto yo, se levanta él. Me empieza a decir, yo soy Jorge Funes. Cuando me dice Jorge Funes no sé quién es, no lo relacioné. Pero cuando me dice, me acaban de matar a mi hijo, me mataron a mi mujer, a mí casi me matan, se levanta la remera y me muestra un vendaje que le ocupaba casi todo el abdomen, pero se veía una sutura que lo cortaba por el medio. Me dice, mire las marcas que tengo en la pierna, porque así me dejó la PDI que me había detenido, tenía bermudas y por eso me lo muestra. Yo no tengo nada que ver con el narcotráfico del Frade, yo se lo digo a usted porque usted se dedica a este tema, yo no tengo nada que ver, necesito ayuda. Le digo, mire señor, vamos a hacer una cosa, no es fácil que a alguien le maten a la señora y a un hijo, lo que quiero es hablar, yo le dejo mi teléfono, usted me llama y hablamos. Le dejé el teléfono, hubo un contacto de mensajito para ver si nos encontramos en un bar, después no nos encontramos nunca más, después él vuelve al bar, porque me cuentan los muchachos del bar, y hasta el día de hoy no tengo más contacto, pero evidentemente él tiene otra vez una cruz, como tenía una cruz su pibe Jonathan Funes, que fusilaron el 5 de febrero. ¿Y cómo estás viendo todo este proceso, esto que está pasando en Rosario, incluido, bueno, mientras tanto transcurre el juicio de los monos? Vos sabés que fue impactante, porque el 6 de febrero, el martes de esta semana, antes de ayer, yo siempre estoy yendo, 1 o 2 veces por semana voy al juicio de los monos, porque me impacta mucho lo que se dice y lo que no se dice. Me impacta mucho que durante meses no se hable de dinero, y hay mucho dinero ahí, en todo hay dinero. Dinero oficial para hacer el edificio, dinero oficial para los defensores, dinero oficial para los abogados también, dinero de los monos para su propio, muchísimo dinero, y no se habla de dinero, una cosa de locos. Además estamos hablando incluso de profesionales del derecho que digamos que son de los más caros de Rosario. Y casi de la Argentina, te diría, hay abogados penalistas allí que son altamente, se cotizan muy alto. Sí. Pero ayer ahí, entonces como yo te digo que para mí la lucha en los barrios municipales tiene que ver con la vieja lucha, la vieja disputa de los monos contra las bandas de Luis Medina, subbandas, pandillas, quería verle las caras. Y fue increíble, porque nunca lo vi tan exultante y tan contento, por ejemplo, el Guille Cantero. Le pedía fotos a los muchachos de los diarios, haciendo gestos con Chamorro, por ejemplo, haciendo gestos así, levantándola. Estaba eufórico. Y se iniciaba esta segunda parte del juicio de los monos, en donde lo acusan de 5 homicidios y donde van a quedar presos fundamentalmente por estos homicidios. ¿Por qué estaba tan contento? Yo supongo que estaban contentos por la sangre derramada de los Funes en los barrios, porque los Funes formaban parte de los húngaros, la barra rival, la banda rival, la pandilla rival, que en algún momento le hicieron frente. La pregunta es increíble, ¿eh? Son dos caras de la misma moneda. Ahora, son sensaciones, ¿eh? Yo te estoy compartiendo sensaciones. Los monos están detenidos, están en medio de un juicio, un proceso, la mayoría... 4 años detenidos ya. Ahora la pregunta es, ¿se desbarató? ¿No funcionan más en el territorio? ¿O quién ocupó? Porque la droga sigue existiendo. Ninguna banda en América Latina se desbarata cuando sus jerarcas están en las cárceles, al contrario. Hemos leído hace poquito declaraciones del propio Cocosioni que admite cómo se manejan con celulares desde las cárceles, no se desbaratan. Lo que sí se defleca ese poder, porque ya no están ahí. Entonces aparece esa rivalidad entre pandillas como los Funes y los Caminos, que se exacerba de una manera muy fuerte en un determinado momento, con zonas, parece, liberadas, porque el asesinato de este muchacho Jonathan Funes fue un hecho alevoso, porque había ido a visitar a sus hermanos que estaban presos en una hora que nadie conocía, en un momento que supuestamente conocían algunos de los integrantes del servicio penitenciario,
y a menos de 1000 metros de Piñero lo encaran, le cortan el paso y lo fusilan. Hay que investigar en profundidad eso. No puede ser que alguien que tenga la marca efectivamente lo matan. Porque ahí llegamos a un círculo más profundo del problema. Suponete que nos ponemos de acuerdo con la metáfora del infierno del Dante, en donde hay anillos del infierno. Tenemos un anillo, que era la cantidad de homicidios que sufríamos en Santa Fe y en Rosario. Eso se bajó. Es cierto, se bajó el número de homicidios. Pero llegamos a un anillo mucho más profundo y más denso. Ahora las bandas y las pandillas matan cuando se le da la gana, Darío. De lo cuantitativo, del anillo del infierno de lo cuantitativo, nos sumergimos en el anillo de lo cualitativo, de matar cuando y donde quieren. Y eso es gravísimo. Ahora, la pregunta inevitable es, ¿hasta dónde aparece la participación o connivencia del poder político, de la policía? Sí. Porque en el caso de los monos, hay también sentados muchos de los policías. Pero 13, además, 13 de 25. Y en el marco de ese juicio, Sí. permanentemente se habla de policías. Sí, sí. Y de arreglos, de acuerdos, que tal vos pagabas para que tal te avise si se movían o no, lo que fuera. Te doy un dato real, concreto. A uno de los policías a quienes los monos le ofrecieron 2 millones de pesos para conocerle la causa, ahora un canal de televisión de Buenos Aires le ofreció para hacer una miniserie el doble. Así que a ver, ¿cómo? Imagínate. Uno de los policías que está en todo esto. En sí. todo esto. No se sabe bien de qué bando, pero, Sí, pero eso no te lo aclaro, digamos. Pero va a haber y sí, porque digamos que en el mundo Netflix que vivimos, este es un atractivo, no puede no haber una serie de Pero los monos. por supuesto. Y además de alguien que conozca la característica de cada uno de los que están ahí. En algún momento, a ese hombre, según dice él, le ofrecieron 2 millones de pesos los monos. Ahora él pide el doble para filmar con la empresa de televisión de Buenos Aires que quiere hacer una miniserie con todo esto. Y ahora te hago una pregunta, porque yo a vos te escucho hace muchos años hablar. Cuando eras diputado y cuando no eras diputado Sí, sí. también. Pero no escucho mucho de la dirigencia política hablar de esto. No, casi nada. No sé bien por qué. ¿Es por temor? ¿Es porque no conocen el tema? Yo sinceramente, estando como diputado hace 2 años, yo veo mucho miedo. Eso es real también. Yo veo mucho miedo. Y después aparece lo otro, la sobreactuación de cada uno, porque se cree víctima de operaciones de prensa, o se creen en medio de cosas que no son, o que no quieren admitir tampoco que ciertos nichos de los gobiernos que hemos tenido, de alguna manera, alguna vez tendrán que dar explicaciones. No se quiere ni admitir eso. Y entonces tengo que preguntarte... Después, pero Sí, parece sí, algo sí. de la pregunta anterior que vos me dijiste antes que yo te contara esto. En medio de todo esto, que yo creo que hay nichos institucionales en los 3 poderes que siempre han sido de alguna manera cómplices, en los tres poderes, te insisto, me parece a mí, por lo que pasa en América Latina, por lo que ha pasado en Argentina en otras provincias, por lo que pasa acá, el rol de la justicia federal rosarina, es penoso, penoso. Bueno, a los monos no los enjuicia la justicia federal. Eso es casi la demostración de algo que en los hechos terminó jugando a favor de los monos. Porque que Bailaque declare que es una asociación narcocriminal el 28 de diciembre de 2015, en el Día de los Inocentes, era como que nos tomaba el pelo, nos hacía la broma el Día de los Inocentes a todos los santafesinos. Entonces tengo una pregunta. ¿El narcotráfico se lo puede combatir? ¿Se lo puede controlar? Porque la pregunta mía es, ¿qué viene en los próximos? Después de todo lo que estamos viendo, ¿qué viene después? ¿Qué viene el mes que viene? ¿Qué viene el año que viene? ¿Qué vienen los 5 años próximos? La pelea es permanente de arriba hacia abajo. Si no hay pelea de arriba hacia abajo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos hablando de estas características de novela latinoamericana. Pero ¿qué es hablar de gerentes del negocio, de distribuidores? Los monos, con su ferocidad, sus particularidades, Luis Medina, incluso si querés Zacarías, del cual algún día tenemos que hablar, cómo siguen los negocios de Zacarías, porque hay gente muy fuerte hoy operando en la zona norte de Rosario vinculado a los negocios que dejó Zacarías, pero que es un tipo que no aparece mucho porque no era tiratiros, él se definía como eso. Todos esos tipos que estamos mencionando son títeres. El problema son los titiriteros.
¿Quién pone la plata y quién se la lleva? ¿Se la termina llevando solamente el Guille Cantero? Quique Leiva acá, Maldonado, Montenegro, Mustafa acá, el zurdo Villarroel acá. No. Esos tipos lavaban el dinero en algunas mutuales, en algunos bancos, en algunas empresas de Santa Fe, de Rosario, de Rafaela. Esos no aparecen mencionados en ningún momento en el juicio de los monos. Hay como un pacto. Todo el mundo sabe que todo esto se hace por dinero. Ahora, al hablar del dinero no se habla. Tengo una última pregunta, Carlos, y es justamente porque vos venís hace mucho tiempo hablando de esto y de la situación social y de los barrios y cómo se convive. Sí. ¿Tenés miedo? El otro día nos pusimos por primera vez a hablar de esas cuestiones con mi pareja y fue muy fuerte eso de Jorge Funes, que realmente me trató con muchísimo respeto y realmente lo vi desesperado. No sé si lo que me dijo era verdad, pero sí lo vi muy mal. De hecho, es verdad lo que terminó pasando. Yo siento que estoy regalado. Sos blanco fácil, digamos. Totalmente. La gente te conoce cómo te mueves. Y de hecho fue así. Estos tipos te encuentran. Tengo un montón de anécdotas al respecto, de cómo te encontraba el lugarteniente de Luis Medina, cómo te encontraba el lugarteniente del Pimpi. Tengo un montón de anécdotas de ese sentido. Pero siempre, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos, porque lo único que podemos hacer es escuchar bien para tratar de comprender bien lo que le está pasando a nuestro pueblo. Es nuestro oficio. Ahora más que nunca, para mí esa base del periodismo es la base de la política. Escuchar bien para contar bien lo que le pasa a nuestro pueblo. Yo siento eso, que estamos regalados. Y con una ferocidad de una generación nueva que ya no tiene valores que tenían antes. Porque antes, ¿qué te decía? ¿Qué te decía el lugarteniente Luis Medina? ¿Sabe por qué no te matamos, Carlito? Porque vos no te metés en el negocio. Así directamente. Sí, no querés guita. Vos te quedás impactado porque no sabés hasta dónde el que te lo dice de verdad, es un loquito. Pero pasan esas cosas. Y eso de alguna manera nos salvó, hasta acá nos salvó. En algún momento un tipo de la dictadura, al que denuncié y terminó preso, me dijo, nosotros te íbamos a matar. Creo que esta es la primera vez que estoy hablando de todo esto. Nosotros te íbamos a matar. Pero como sabemos que vos no estás en el negocio, no. Eso existía. Existió hasta el 2013 existió. Pero cuando vos ves ahora muchachos de 19 años, muy, muy feroces, que detrás de todo esto se habla de un muchacho Gija, que es supuestamente el tipo más pesado hoy de la barra brava de News, encargado supuestamente de todo este tipo de cosas, muy joven. Cuando vos te das cuenta que todo esto es narco policial, seguirán siendo los mismos valores. Esa facilidad con que te encuentran, ¿hasta qué punto va a tener una especie de hálito protector, de anillo protector que diga, es un gil, lo único que hace es hablar, no se mete en el negocio? Eso ya, yo hoy, hasta esta hora, Darío, en serio no lo sé. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vos, Darío.